Bienvenidos a su podcast Derecho a Opinar. Bienvenidos, comunidad. En esta ocasión tenemos un capítulo muy especial que se trata del primer contacto de la justicia en México. Para platicar de ello, tenemos a un invitado muy especial, al maestro Vicente Sendejas Rodríguez, al licenciado Rubén Ortiz, que es nuestro otro panelista. Y obviamente para presentarles a nuestro invitado, el maestro Vicente Sendejas, quisiera hacer una breve lectura de su extenso currículum. El licenciado maestro Vicente Sendejas ha estado desde noviembre del 2006 hasta abril del 2019 como último puesto como coordinador de la división en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. De manera posterior, es director del área penal en el despacho donde nos encontramos, que otra vez muchas gracias por la invitación, Cónclave Abogados SC. Bienvenido, maestro. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos, Rubén, a este espacio tan importante para la comunidad, y dado la especial nota que tuviste a bien señalarnos, pues este tema va a ser interesante. Ahorita lo abordaremos. Yo de antemano les doy las gracias por esta invitación tan cordial, y pues estamos atentos a todos los temas que vayamos en este momento a desarrollar. Perfecto, buenos días. Agradecemos de antemano a título personal y en el contexto de estos proyectos que estamos realizando como Derecho a Opinar, en el cual pues tenemos una cierta responsabilidad de hacer difusión a la comunidad de aspectos jurídicos que serán relevantes a partir de los proyectos que pretenden, que ya son materia pues de análisis actualmente y de una eventual aprobación a la reforma judicial, que dentro de esto hemos tratado en diferentes episodios, pero que ahora en específico, aprovechando su experiencia, maestro, pues abordaremos en este capítulo, reiterando el agradecimiento por su participación. Como bien lo dice el licenciado Rubén, el maestro Vicente es maestro en Derecho Penal y en Derecho de Criminología. Entonces, se ha hablado mucho de la reforma, se ha hablado mucho del sistema que tenemos de justicia en México, pero se ha hablado poco realmente cómo es el primer contacto de la justicia con los mexicanos. Maestro, ¿cómo lo debemos entender? ¿Qué es el primer contacto? ¿Qué tenemos que entender como primer respondiente? Lo escuchamos. Mira, tratándose de justicia penal, entendemos que existen diversas corporaciones que la ciudadanía tiene a su alcance. En este caso, el primer contacto es la policía municipal o la policía estatal, o a nivel federal la Guardia Nacional. ¿Sería primer respondiente? Sería primer respondiente. Incluso pudiera ser un primer respondiente también la policía vial. Okay. Cuando hay un suceso, un hecho aparentemente delictivo, el primer respondiente es aquella autoridad que llega al lugar a atender el hecho, en este caso aparentemente delictuoso. Tiene sus funciones constitucionalmente, obviamente se encuentra capitulado como una obligación de la autoridad para llegar a esta primera instancia, atender el hecho, salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran en el lugar, y luego de ahí empieza una maquinaria judicial, primero administrativa y después judicial. Voy a poner un ejemplo coloquial. Hay un homicidio, una persona ve ese homicidio, habla al 911, en este caso 911, que es la base de las corporaciones policíacas, llaman a el más cerca, que se le va a conocer el primer respondiente. En este caso llega la policía municipal, acordona el lugar de los hechos, hace su respectiva crimen o escena criminal ahí, y hace un tema de salvaguardar la integridad de las personas. Después, pues da aviso a la gente del Ministerio Público, que es el encargado de que persigue los delitos, y en ese momento, bajo su mando y conducción de la gente del Ministerio Público, pues le ordena hacer ciertas diligencias en el lugar. Este es un debido proceso que inicia con un tema tan sencillo como lo es un homicidio, ¿no? De ahí parte todo el tema de la investigación,
actos de investigación. ¿Qué son los actos de investigación? Lo que le genera en este caso la propia autoridad ministerial para poder identificar pues dos cosas fundamentales que exige el derecho. Una es comprobar ese hecho con apariencia de delito, antes cuerpo del delito, y tener indicios suficientes y razonables para la probable participación o comisión del hecho delictivo de la persona que lo cometió. En este caso, si ponemos ponemos una ponderación de esos derechos, de esa justicia hacia una víctima indirecta u ofendido, pues se están cubriendo desde el inicio de que llega el primer respondiente. Pero más allá de que pueda hacer un debido proceso, una vez que ya tiene reunido los elementos, entonces ya pasa a ser un tema judicial. Ok. ¿Verdad? Ok, conforme al inciso C del artículo 20 constitucional respecto a los derechos de las víctimas u ofendidos, que está establecido la asesoría jurídica, el acompañamiento en todos los aspectos derivados pues de la noticia criminal, como en este caso pudiera ser en materia penal, pero no solamente en ese aspecto, sino buscamos cómo nos pudiera explicar un poco más el primer contacto, la obligación del primer respondiente para con, en teoría sería la víctima o el ofendido respecto, pues es de explorado derecho, pues de que hay una lectura de derechos y demás que le hacen ese conocimiento a la posible víctima o ofendido, si es tan amable, maestro. Sí, claro. Sí, específicamente nuestra Constitución establece en el artículo 20, apartado C, que hay una gama de derechos los cuales la autoridad debe de respetar desde un momento en que se le comete un hecho aparentemente delictuoso a una persona, ya sea víctima indirecta o ofendido. Esa gama de derechos lo lleva el Código Nacional de Procedimientos Penales, también en el artículo 108 y 109, para salvaguardar, primero que todo, la integridad. En un hecho delictivo se le debe de salvaguardar la integridad de una persona, debe de tener asesoría jurídica, debe de haber un acompañamiento en relación a víctimas del delito, debe de ser informado de todo lo que acontece desde el momento propio en que se comete el hecho delictivo hasta que se dicte una sentencia definitiva, llevar un acompañamiento, a ofrecer pruebas, a un debido proceso como es un proceso de legalidad, ¿no? De que puede presentar su denuncia, su querella, pueden pueden presentar pruebas, desahogar pruebas, hacer alegatos y luego tener derecho a una sentencia conforme a todo el proceso. Entonces, en pocas palabras, si yo soy víctima de un hecho delictivo, lo primero que se tiene que garantizar por la autoridad primer respondiente es su integridad física y su salud, que es un derecho humano universal, y después de ahí conlleva ya una consecuencia jurídica de una serie de derechos que tiene que ver con el proceso. El proceso puede ser providencias precautorias, medidas de protección, puede ser restitución de sus derechos en sus propiedades, en sus temas económicos. O sea, es una gama infinita de derechos que atienden a ya un proceso meramente administrativo judicial. Pero toda persona que tenga un tema legal o penal sí tiene que entender que primero se tiene que tener su derecho a salvaguardar su integridad. Maestro, en ese sentido he hecho una crítica desde hace unos años. Me encanta a mí la materia constitucional, soy constitucionalista. Creo a título personal que el fin legítimo que tiene nuestra Constitución, si bien es proteger nuestros derechos humanos, muchas veces e incluso por condenas de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha sancionado al Estado mexicano porque muchas veces el primer respondiente pues evidentemente no cumple con esa función de salvaguardar. Pero bueno, eso a título personal. ¿Qué pasa también con el primer contacto de muchas personas cuando se acerca a una fiscalía? Porque evidentemente es otro tema que no se ha tocado mucho a profundidad. Tengo y conozco gente muy valiosa que trabaja allí. Conozco que tienen cargas excesivas de trabajo
conozco, bueno, más bien por dicho de ellos, les falta mucho personal. Es una cantidad extraordinaria de los derechos que se van a denunciar. Simplemente hace unos días estaba escuchando en la radio que Jalisco es primer lugar casi en todas las denuncias de los propios delitos, pero también hay mucha crítica porque cuando llega a una instancia constitucional como puede ser el Poder Judicial de la Federación, la gente pues también tiene la idea de que este poder hace la liberación de muchas veces criminales y sin conocer el asunto, porque evidentemente ante esa cantidad abrumadora de trabajo, pues muchas carpetas pueden estar no bien integradas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues las carpetas tienen que ir para atrás. Entonces se puede traducir como en esa liberación. Pero usted de manera interna, ¿cómo ve las fiscalías? Mira, de todo el tema que abordas, hay muchos aristas que podemos señalar. Pero en específico, el tema de la fiscalía, actualmente no hay una fiscalía que sea cercana a las personas. Y lo digo por lo siguiente. Yo estuve trabajando dentro de la propia fiscalía y hoy que estoy fuera de la fiscalía, pues me he dado cuenta de diferentes escenarios en los que una persona que no se dedica al derecho, que ha sido víctima o que incluso es imputada por haber cometido algún delito, pues no tiene ese acercamiento hacia la fiscalía. Primero, si eres víctima de un delito o ofendido o cualquier denominación que le dé el Código Nacional como víctima indirecta, tienes que acudir a la fiscalía. La fiscalía recibe una denuncia y una querella. Sin embargo, dentro de esa fiscalía existen pues, personas que reciben ese tipo de denuncias o querellas que atienden al público, que es un área que se le conoce como atención temprana. La persona común llega a atención temprana a presentar su queja, su denuncia, su querella, como le quiera decir a esa persona, respecto a un hecho que se le cometió. Sin embargo, al llegar, la fiscalía, más allá de ser empática con estas personas, pues empieza a solicitar una serie de requisitos para pues, poder tomar la denuncia o la querella. El Código Nacional fue establecido en la reforma constitucional del 2008 que se podían tomar denuncias en línea, denuncias a través de la policía primer respondiente o denuncias en la propia institución. Se podían recibir como fuera. El hecho de que llegue esta persona a la fiscalía y le soliciten una serie de requisitos cuando ya es víctima de un delito, ya empieza a haber un retroceso a una figura que fue, pues en su momento, reformada para un bien hacia la comunidad. Porque si no tengo, voy a decir un ejemplo, una factura de una tele que me robaron, pues entonces ahí empieza un problema para la persona que va a solicitar la procuración. Tendrías que decir acredítalo. ¿Podría ser considerado como una revictimización? Podría ser en ese momento considerada por la propia autoridad como una revictimización. Y es donde llega una sensación de impunidad hacia no hace nada, no hay tema que tenga que denunciar porque de todo modo la autoridad me va a pedir 1,000 requisitos. Entonces, si de por sí ya eres víctima, te voy a poner otro ejemplo. A lo mejor llega una persona que su hijo le dijo que fue abusada sexualmente y llegas a la fiscalía y trae su acta de nacimiento, y trae su acta de matrimonio, y trae su acta de nacimiento de usted, víctima indirecta. Es cierto que también la autoridad puede solicitar esos requisitos, ¿no? Pero de entrada ya, no lo traigo y no lo traigo. Y en México, como somos muy legalistas, como somos muy ahí puntuales en temas que no trascienden, quieren la credencial del lector, quieren 4 copias de la credencial del lector, quieren... ¿Sí me explico? Entonces la gente ya empieza a ser revictimizada. Entonces la fiscalía no hay un acercamiento hacia la persona para acompañarla a lo mejor en su dolor, en su patrimonio, en su dignidad como persona. No hay ese acompañamiento. Entonces, cuando tú llegas a la fiscalía como persona común y te empiezan a dar una serie de requisitos, pues entonces ya dices, no, ya no regreso, ¿no?
De hecho, mucha gente a lo mejor por eso mismo que usted comenta ni siquiera se atreve a lo mejor a hacer una denuncia porque piensan que no le van a hacer caso. Disculpe la interrupción, pero tengo yo aquí una duda. Es bien sabido que a partir de la reforma constitucional del 2011, donde se aperturan cuestiones de derechos humanos y por una contradicción de tesis, que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia, si bien se dijo en esa contradicción que le menciono que los jueces tienen el carácter de ser jueces interamericanos y que pueden desaplicar algunos artículos si van en contra de los derechos humanos. Atendiendo a eso y con el ánimo también de la obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de su competencia de proteger derechos humanos, ¿por qué no se aperturan a lo mejor a darle trámite a esas denuncias sin tantos requisitos? ¿Es por una cuestión de la propia integración de la carpeta o también atiende a esa cuestión de falta de empatía que usted menciona? Yo creo que es una sobrecarga que tienen o un cúmulo importante de denuncias y que buscan a lo mejor dar o patear las denuncias que creen que no son consideradas relevantes, de que la Fiscalía está inundada de denuncias, está inundada. Esto, Carlos, a lo que refieres es un tema más cultural. Claro. La reforma constitucional se pensó para hacer más ágil el proceso penal y no crear esa sensación de impunidad, ¿no? Bien lo dice el propio artículo 20, apartado A, en los principios constitucionales de este sistema de justicia penal, tanto como en el 2 del Código Nacional de Procedimientos, que se persiguen objetivos. Uno es el esclarecimiento de los hechos, el otro es que no quede impune el delito y que se repare el daño. Si la propia autoridad no comienza a tratar de quitar esa sensación de impunidad solicitando requisitos que no son ni siquiera de procedibilidad, pues entonces vamos a seguir atascados en un tema burocrático que nos lleva a esa impunidad a la que la reforma quiso pues solventar, como vamos hacia adelante, un tema de justicia ágil, pronta, expedita, completa, ¿no? Entonces, muchas de las veces ahí empieza el verdadero problema de una persona que solicita, exige, aclama justicia, ¿no? Desde el momento en que un servidor público que a lo mejor, pues, como somos seres humanos, llega pues no de buena gana, claro, y toma una denuncia mal hecha, le hace falta un requisito, qué sé yo, que falta en el acta algo y luego empieza y de ahí se desprende un hecho, que ese hecho tiene que ser comprobado en juicio, si llega a ese tema a juicio, ¿no? Si se judicializa, exactamente, si se judicializa, ese hecho es la base de todo. La imputación del delito ante la autoridad judicial es la base de todo, que tiene que ser comprobado ya de manera plena ante el juzgado. Ahora, el juez, obviamente, una vez que ya tiene el caso, si ese hecho está mal planteado, si ese hecho no está completo, si ese hecho le hace falta algún requisito, si ese hecho pasó mucho tiempo y la autoridad no se fijó en que ya probablemente había prescrito un tema de querella, un tema del ejercicio de la acción penal, pues la autoridad judicial lo que va a hacer es que pues no va a juzgar a esa persona o no la va a vincular a proceso o no la va a condenar en una etapa de juicio. Y luego entonces la revisión que viene al respecto de esas resoluciones, ya sean interlocutorias o sentencias definitivas, llega a manos del Poder Judicial Federal. Entonces el Poder Judicial Federal pues no se puede constituir como otro órgano de juzgar. Se tiene que constituir como un órgano de revisar sobre si la resolución de un juzgado natural de primera instancia es constitucional o no, está pegada a la ley fundada, motivada, como dice la Constitución. Y luego entonces es donde dicen, es que el juez de distrito, el tribunal colegiado ordenó que esta persona saliera en casos pues de alto impacto. Claro. Y luego viene una sensación de son unos corruptos y viene todo un tema, una gama de una persona común que piensa que no les hace nada. O sea, eso es lo que una persona común piensa, ¿no? Nosotros como abogados
pues debemos de seguir un principio de legalidad y debemos de asegurarnos de que los derechos humanos, tanto de la parte que comete un delito como de la parte víctima, pues se les sean respetados, ¿no? Y si la autoridad, la fiscalía se equivocó, pues ese no es problema del imputado ni de la víctima. Al final de cuentas es una justicia que se le da a una persona y quien menos tiene quien tiene que velar sobre si existe o no existe justicia en una última instancia, pues puede ser el Poder Judicial Federal, puede ser el Tribunal Colegiado, ¿no? Incluso en ese tema que acaba de mencionar, maestro, acaba de publicarse una tesis por parte de la Corte en la cual ya existe responsabilidad patrimonial por parte de las fiscalías en relación a esos asuntos en los cuales judicializan asuntos que no logran probar su teoría del caso, no logran probar la responsabilidad del presunto o del imputado, porque pues ya para que exista la responsabilidad tiene que ser plenamente imputado por parte de la fiscalía, en la cual existiendo ciertos parámetros pues ya puede ser responsable pecuniariamente pues la fiscalía. Bien lo decía Rubén también en un capítulo, que es evidente que en los asuntos que son de alto impacto y con ciertos personajes, pues evidentemente siempre va a estar esa sensación social como de injusticia, incluso de una persona hacia el momento de hacer una denuncia. No hay elementos para que se judicialice una carpeta de investigación, va a tener esa sensación. Pero también yo creo que hay un punto en el que no se pueden ver la otra cara de la moneda, porque si por alguna cuestión que también pasa en nuestro país, alguien te está suplantando identidad o te está queriendo ser responsable de un delito que no cometiste, efectivamente por eso están estos controles de revisión, para que la gente sí tenga esa sensación de justicia, porque obviamente esos asuntos no tienen esa como trascendencia o relevancia, porque pues a la gente, pues la verdad, siendo sinceros, como que les gusta más el amarillismo, ¿no? Quedo ahorita una reflexión a partir de toda esta reforma que se ha intentado, como usted bien dice, maestro, que el Poder Judicial sea como el malo de la película, sin que la gente afuera sepa realmente cuál es la función. Pero también haciendo un análisis estricto, usted comentaba diciendo que falta mucha empatía. Y yo creo que falta mucha empatía no solo con los primeros respondientes, fiscalías, sino hasta la última instancia, porque finalmente atrás de cada asunto hay una persona, y yo creo que si estuviéramos también con eso consciente, porque a lo mejor también pasa, y a lo mejor no lo debería decir, que pues a lo mejor la andamos buscando como una firma no se parece para mandar a ratificar y estudiar el asunto con más tiempo. No digo que yo lo haya hecho, pero pasa. A lo mejor esta sensación de injusticia de manera general que tiene ahorita aquí la sociedad. Ahora, habrá otros casos, porque también es verdad, y de hecho llegó en otra instancia, ahí en un asunto en el juzgado donde yo vengo, en donde muchas veces también hay denuncias por parte de mujeres en cuestión de violencia. Creo que ha habido avances en cuestión de equidad de género y protección y demás, pero ha llegado también casos en los que parece que no se les hace caso a las víctimas y terminan en desgracia. De ese asunto, que obviamente no puedo dar datos ni nombres por protección de datos personales, fue un asunto así, que en teoría había denuncia, había medidas de protección, y finalmente terminaron asesinando y quemando a una mujer. Entonces, insisto, si bien creo que la Constitución se ve bonita en papel, también yo como ciudadano soy empático y entiendo la necesidad de justicia que requiere el país, pero aterrizando otra vez al caso de la fiscalía y de los primeros respondientes, sabemos que hay gente valiosa, pero sabemos que también hay gente que no, y que están muy sobrepasados, y esto es a todos los niveles, en todas las instituciones y en todas las profesiones, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se pudiera intentar, abonar o intentar solucionar? Mira, primero quiero hacer una acotación o un paréntesis al respecto de lo que comentaste. Es cierto que el Poder Judicial Federal es una de las instituciones que, en lo personal como abogado, yo creo en el Poder Judicial Federal demasiado. Si no existiera el Poder Judicial Federal, no podríamos litigar los que vivimos en este estado. Estamos en el estado 32
uno de los peores estados en tema de justicia tanto local como en las fiscalías, en los primeros respondientes. Y sí, el Poder Judicial debe ser empático siguiendo con esto que te voy a narrar. Tuvimos un caso administrativo aquí de un migrante, Estados Unidos, cruzó la frontera, se le perdieron todos sus documentos, acudió al Consulado General de los Estados Unidos en Los Ángeles a solicitar una identificación, una matrícula consular, una INE, un pasaporte, lo que fuera para una identificación. Un migrante pues, es considerado un grupo vulnerable, ¿no? Un grupo vulnerable que debe ser protegido por todas las autoridades y respetado en los derechos humanos de manera internacional. Llega el caso aquí a la oficina, no me quieren dar una identificación, entonces solicitamos los documentos base pues, para una identificación de una persona, como lo es una acta de nacimiento, una clave única de registro de población, algún documento de escolar que tuviera. Obviamente no tenía documentos escolares. Solicitamos ante el Consulado General en Estados Unidos que de manera escrita se otorgara una credencial o una matrícula consular. Obviamente la negó, señalando que, pues, que no tenía una identificación para solicitar otra identificación, ¿ve? Entonces, la Ley General de Población sí establecía en su momento, porque ha sido derogados muchos, o si no es que ya está derogada, cuál era la identificación que se tenía que hacer por una persona que carecía de ese documento, ¿no? Pues, sin más, nos dicen que no. Acudimos ante la Justicia Federal a solicitar, obviamente, pues pues que se reconsiderara por el consulado que le entregara una matrícula consular. Y el juzgado de distrito, de manera increíble, cero empático con este migrante, dice: oye, pues de tu documento que presentaste en el consulado y de tu amparo que estás solicitando, no se parecen las firmas. Solicito que vengas con una ratificación. Haga de cuenta que le puse el ejemplo hace rato. Me salió el tiro por la culata. Con una credencial de lector, me dice, o con una identificación. Le digo, oye, pues este es el acto reclamado, ¿no? Sí, obviamente se desechó, se presentó la queja. El tribunal colegiado pues fue más empático y dijo, oye, no inventes, o sea, no es suficiente. Se llevaron las etapas, dijeron que se sobreseía el amparo. Nos fuimos aquí a la revisión y el colegiado dice, oye, pues hay otras maneras de identificarte. Todos tenemos derecho a la identidad. Busca la manera. Ese es tu problema, autoridad, ¿no? Eso es el tema de la empatía que a veces el Poder Judicial Federal deja insatisfecho no solamente a un abogado que promovió esa instancia constitucional, sino al propio migrante. Como decir, oye, entonces, ¿qué hago? O sea, es un tema, ¿no? Entonces, eso es por lo que veo el paréntesis que hice, ¿no? Por la empatía del Poder Judicial. En cuanto a las fiscalías, Carlos, Rubén, mira, creo que más allá de que tengan una inundación de denuncias, una sobrecarga laboral, creo que sí les hace falta un poco más de empatía. Yo le ponía el ejemplo anteriormente a varias personas al respecto de una persona que vive al día, que trabaja vamos a decir, en una tortillería, en una estética, que percibe un sueldo de 200 pesos diarios y que un día sale a la calle en una zona o colonia marginal y la roban, la golpean. Esa persona que tiene 3 hijos, esa persona que le quitaron sus 400 pesos que tenía ahorrado de la semana y que llega la policía municipal a atender el caso y le dice, no le podemos levantar su denuncia. En el preciso momento donde está siendo víctima de ese delito, tiene que ir a la fiscalía a denunciar. De entrada, pues la policía no fue empática con esa persona que está desde ese momento pidiendo justicia, ¿no? Y a su propia dignidad, ¿no? Que está siendo aplastada por esta autoridad. Y ¿tiene la obligación? Sí tiene la obligación la policía de levantar la querella y hacerle el trámite correspondiente y darle su número de carpeta y todo lo que comenté en primera instancia aquí en este foro. Y
Bueno, la persona se va a la fiscalía, deja a sus hijos encargados, deja de ir a trabajar, pide permiso, se va en el camión, a lo mejor pudo ser en el camión víctima de algún acoso sexual, de una majadería, perdió el día laboral, llega después de 2 horas a la fiscalía para solicitar se le levante su denuncia, querella, queja, como ella le quiera decir. Y la fiscalía en su momento les dice, oye, pues sí te la puedo levantar, pero sí trajiste tu identificación. Y se me olvidó en mi casa, no te la puedo levantar. Tienes que traer tu identificación y tu copia. No, ¿y qué más necesito? Necesitamos que puedas acreditar que tu cartera era propiedad tuya. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Y entonces esa persona, pues al no levantársele su querella, su denuncia, su queja, pues se regresa en su camión, ya perdió 70 pesos, perdió el día, dejó a los niños encargados. Entonces, esa parte es la que a veces la fiscalía no es empática con las personas. Y no tienen posibilidades de regresar, por lo que usted mismo dice. Perdón, quisiera hacer una acotación que nos comente, conforme a su experiencia, maestro, como se estableció dentro de su currículum, que duró algunos años trabajando en la fiscalía. Existe, para mucha gente no lo sabe, que en el área de atención temprana existe un módulo casi invisible que es de la Fiscalía de Derechos Humanos. Y aparte, que no se le da difusión, poca gente sabe pues de la existencia de la propia Fiscalía de Derechos Humanos, en los cuales que sería parte de los primeros contactos que deberían de tener cualquier persona que se pudiera sentir ofendida. Y no solamente ofendida, sino también los presuntos, los presuntos responsables o los imputados, que existe esa fiscalía que no solamente protege a las víctimas, sino también posibles los derechos de los imputados. ¿Nos pudiera platicar algo en relación a ese tema, tomando en consideración pues como parte de los primeros contactos que pudiera tener cualquier ciudadano con la autoridad? Sí, mira, esa Fiscalía de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, fue creada a partir de una reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría, en aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia, después Fiscalía del Estado. Es personal propio de la Fiscalía, es decir, no es un órgano autónomo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existen áreas o órganos internos que pueden levantar denuncias, querellas, quejas en contra de servidores públicos por este tipo de situaciones. Entonces, ¿para qué existe entonces la Fiscalía de Derechos Humanos? Para dar un acompañamiento a las víctimas en sus temas que van a poner a consideración de la propia fiscalía. Es decir, yo tengo una persona desaparecida y lleva la investigación 4 meses y no ha habido avance. Entonces, es un órgano que da acompañamiento a esas víctimas, ¿sí? No es tanto de, oye, pues estás violando sus derechos humanos porque no quieres tomar una denuncia. No, tiene otro perfil. Al no ser un órgano autónomo, como lo es la Comisión Estatal, pues ahí no incide en ese momento oye, tienes que recabarle su denuncia si no estás cometiendo un abuso de autoridad. Es cierto, están cometiendo un abuso de autoridad. Están dejando o creando una sensación de impunidad hacia el propio usuario de la fiscalía. Te voy a poner otro ejemplo. Hay gente que deja de trabajar y va a revisar su caso ya en proceso en la fiscalía y llegan a las agencias del Ministerio Público. Oye, hace una semana me dijo el titular que viniera contigo, secretario, para que me expidieras un oficio. Es que ¿sabe qué? El agente del Ministerio Público no me dijo que iba a venir y aquí nos manejamos, así lo dicen, no lo digo yo, nos manejamos por agenda. Y te voy a dar tu fecha en 22 días para que vengas a revisar tu propia carpeta de investigación. Entonces, no son empáticos. O sea, más allá, sí, yo tenía meses sin ir a la fiscalía, casi no me gusta ir por lo mismo, y tienen una inundación de carpetas ahí de investigación y papeles hasta más no poder. O sea, no se pueden ni sentar. ¿A qué nos lleva esto, Rubén, Carlos? A un tema cultural. La pregunta sería, ¿estamos realmente preparados para este sistema de justicia que ya tiene más es del 2008,
implementado aquí en Jalisco en 2016 y del 2016 a 2024 llevan 8 años. Estamos preparados para eso porque la idea es buena. La idea de la justicia pronta, expedita, completa es buena. Pero ¿sabe cuál es? Creo que es el problema. He hecho una crítica en capítulos anteriores. Yo creo que, insisto, también no se trata nada más, obviamente, de hablar de lo malo, porque así como tocaste ahorita un tema de Ciudad Judicial, del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía, pues hay gente buena también. Pero yo creo que sí estamos preparados, pero cuando los responsables, Vicente, Rubén, de distribuir el presupuesto, lo hagan atendiendo a lo que realmente necesita la población. Yo te voy a decir algo a nivel personal. A mí de nada me sirve que hagan una glorieta y un monumento muy bonito y que en campañas, Rubén nos pasaba un dato que se ha gastado el 33.1% del Producto Interno Bruto en campañas políticas, porque ese dinero no lo metes efectivamente para meter más gente, sobre todo preparada, a las fiscalías, a las policías, al Poder Judicial del Estado, al Poder Judicial Federal. Todas las dependencias tenemos sobrecarga de asuntos y a lo mejor por eso tienes esa sensación de que te pasó lo de la firma que dije yo, un ejemplo, lo primero que se me ocurrió, atendiendo a lo mejor alguna suspensión complicada o demás, ¿no? Pero sí hay casos en donde yo creo que haciendo una ponderación y donde tomando la responsabilidad que tenemos constitucional de proteger derechos humanos, sí tendríamos que ser un poco más, ¿cómo lo puedo decir?, activistas. O sea, no cerrarnos nada más al tecnicismo, porque también por eso la gente piensa que la justicia es solo para la gente que tiene dinero o que los juicios de amparo es para los ricos, porque lo he escuchado innumerables veces. Sabemos aquí que obviamente el Poder Judicial es perfectible, claro, las fiscalías son perfectibles, claro, pero bueno, habrá asuntos en donde también de fiscalía una carpeta haya estado bien integrada y haya llegado a judicializarse, haya sido condenado a lo mejor una persona de manera correcta e incluso confirmado a lo mejor en última instancia, como puede ser en el Poder Judicial de la Federación. Y atendiendo a ese orden de ideas, Vicente, también ha estado un tema que no sé por qué. Sí sé por qué. Yo creo que lo han puesto como para ponernos otra vez como los malos y en el foco. La prisión oficiosa preventiva. Y escuché en una mañanera un comentario de nuestro señor presidente que palabras más, palabras menos dijo que no sabía de dónde los ministros habían sacado esa idea, como si fuera una ocurrencia, como si fuera algo que se está haciendo por un capricho, por liberar a ciertos personajes y demás. Yo sé que él lo sabe, pero siento que también se aprovecha del tema cultural que usted decía y que el licenciado Rubén también no lo ha dicho muchas veces. La ignorancia o el desconocimiento que mucha gente tenemos en muchas áreas y no se le informa a la gente que pues obviamente ya hay una condena en donde esta figura es considerada inconvencional. ¿Cómo pudiéramos entender esta figura? ¿Cómo nos lo pudiera explicar a detalle, maestro? Sí, mira, volvemos a la reforma del 2008. En junio del 2008, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional del proceso penal acusatorio, en donde cambiamos un paradigma que teníamos de todos los delitos, sea un daño en las cosas, una lesión, todo tenía que ser pues una pena anticipada que era prisión, ¿no? Órdenes de aprehensión para nosotros poder tener a la persona ahí y garantizar una reparación del daño, o cual fuera que sea el caso, pero siempre adelantando una pena hacia la persona que probablemente cometió un delito. Ese paradigma nuevo nos establece medidas cautelares. Las medidas cautelares van de la mano de todos los derechos humanos deben de ser respetados y cada una tiene una finalidad. En el caso de la prisión preventiva existen dos aristas, que es la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Okay. Se encuentran contempladas en nuestro Código Nacional y en la propia Constitución. La prisión preventiva oficiosa es la que
todo el sistema jurídico mexicano, abogados, jueces, presidente de la República, Senado, Congreso, han estado hablando de ella porque efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una resolución de 2 temas de García Rodríguez y Texpontle Tepile, estableció que el Estado mexicano debe de adecuar su norma interna para prescindir de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ese es el tema inconvencional, es decir, no se ajusta a las convenciones, tratados internacionales ratificados por el Senado, suscritos por México con otros países. Luego, entonces, en un punto de vista muy personal, considero que la prisión preventiva oficiosa no debe de existir en nuestro país. ¿Por qué? Porque viola principios constitucionales como lo es la presunción de inocencia. Exactamente. El principio de presunción de inocencia, todos, para que lo entienda mejor la gente, tu auditorio, no somos responsables hasta que no se nos compruebe lo contrario. Es una parte que trasladamos de un derecho anglosajón hacia nuestro propio derecho. Ese es el principio de presunción de inocencia. Y luego entonces, si yo cometo un delito de homicidio, soy presuntamente responsable, ¿sí? O sea, tiene que la autoridad ministerial acreditar de manera indiciaria que yo cometí ese delito. Pero aún así, aunque sea indiciario de que yo cometí ese delito, todavía no soy responsable hasta que la autoridad judicial me declare responsable de ese delito, ¿sí? Es decir, si estamos ante un principio que debe de ser respetado y que hay una figura jurídica que me establece que tengo que estar en la cárcel para llevar mi proceso, creo que ahí es donde está el verdadero problema. Además, Vicente, esas figuras es para todas las personas que estemos pisando suelo mexicano, porque insisto que luego está el discurso pues que nada más son atendiendo pues a ciertos personajes o a ciertos grupos, ¿no? Así es. Mira, ¿qué tendría que hacer la fiscalía? Tendría que justificar una prisión preventiva. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Para qué lo tiene que hacer? Pues para garantizar 3 cosas básicas que establece el Código Nacional. Una es proteger a la víctima o ofendido. La otra es para que no se obstaculice el procedimiento, que continúe el procedimiento como debe de ser, y proteger también a los propios testigos, ¿no? Y también para que el imputado pues se sujete a un procedimiento, ¿no? Que no se sustraiga, pues que no sea una utopía el hecho de que esté siendo imputado y después de ser imputado o procesado de manera judicial, pues se desaparezca, ¿no? Y poder de alguna manera garantizar la posible reparación del daño. Que va de la mano. ¿Cómo se garantiza eso sí lo desconozco y aprovecho su conocimiento, en caso de que no se le decrete esta prisión, ¿cómo se garantiza que esa persona efectivamente, atendiendo su capacidad económica o a cualquier otro factor, no se escape o vaya? Sí, mira, el Código Nacional establece por ahí en el artículo 155 14 fracciones. Una va de la menos lesiva a la más lesiva, que es la prisión preventiva. Es la última ratio, como lo decimos en el argot jurídico, el derecho penal, ¿no? Que es la última ratio. Así también en las medidas cautelares, la última ratio es la prisión preventiva. Entonces, si yo tengo o gozo de mi derecho de presunción de inocencia por un fraude, ¿no? Y el Ministerio Público quiere justificar que yo no puedo estar en la calle porque soy un riesgo para las víctimas, para los testigos, o que voy a obstaculizar el procedimiento, o que me voy a sustraer de la justicia, o sea, la sujeción al proceso, y no lo logra justificar, entonces el juez puede decir, espérame, es que no justificaste esa prisión, pero te voy a hacer que comparezcas a firmar una vez al mes ante mi potestad o ante la potestad de la unidad de las medidas cautelares. O me vas a exhibir una garantía económica de 5,000 pesos, 10,000 pesos. O no te vas a acercar a la víctima o al ofendido. O te voy a inmovilizar alguna cuenta bancaria. O el pasaporte. O te voy a quitar el pasaporte. No puedes salir del estado, no puedes salir del país. O te voy a dar que
bueno, prisión domiciliaria la conocen muchos, otros arraigo domiciliario. Te lo voy a dar, te voy a poner un localizador, un brazalete o algo, ¿no? La autoridad debe de acatar todas esas medidas cautelares previo a que tenga que gozar de una prisión. Ahora, porque lleva muchos temas, Carlos, Rubén. Si una persona está en prisión, le va a costar el erario público. ¿Y para qué? ¿Por un fraude? ¿Por un abuso de autoridad? ¿Para qué? Me imagino que hay escrutinios estrictos para precisamente que las autoridades encargadas puedan justificar esa prisión de ser el caso, ¿no? Hay criterios de los propios tribunales colegiados y de la Corte respecto a la prisión preventiva justificada. Y te dice cuál es realmente el peligro de sustracción. Esos parámetros a los que hablas lo establece el artículo 168 del Código Nacional. Básicamente es, no tengo domicilio yo en el lugar donde voy a ser procesado, vengo de paso, soy extranjero, tengo varios domicilios, me puedo sustraer, ¿no? Entonces ese es un elemento para poder establecer pues una prisión preventiva oficiosa. Soy un riesgo para la víctima. ¿Por qué? Porque no obstante que cometí ese delito, te estoy amenazando que te va a pasar algo. Entonces soy un riesgo para la víctima y no, en una medida cautelar afuera puede pasar lo que tú dices, que una persona que tiene violencia familiar, una mujer, si no le das una medida de protección, si no le das una medida cautelar en ese sentido más gravosa para esta persona, pues puede llegar a que la mate. Caso que pasó allá afuera de Casa Jalisco, una mujer que mataron, ¿no? Entonces, las medidas cautelares sí son herramientas. Se me enchinó el cuero. Es que es bien difícil porque, digo, está la medida de protección, pero ¿en qué estamos fallando, Vicente, Rubén? Porque si en papel se ve este sistema de justicia mexicano que ha tenido un progreso, también no podemos desconocer que se han intentado tener avances. La realidad es de que de manera honesta yo creo que en todos los niveles pues algo estamos haciendo todavía mal. ¿Por qué hay casos en donde teniendo esas denuncias, esas medidas de protección, sigue habiendo tantas muertes? Jalisco es un estado muy violento. Las cifras que advertí en radio e internet están de... pues para poderse reflexionar, porque parecemos un estado en guerra. Así es. Si la sociedad no actuamos desde el núcleo familiar, estamos condenados a repetir la historia. Mira, Carlos, yo creo que, interrumpiéndote, Rubén, yo creo que todo se basa en un tema familiar, en una cultura, en un tema propiamente que ahorita estaba recordando, se me vino a la mente Samuel Ramos, uh-huh, en su libro del perfil del hombre y la cultura en México. Samuel Ramos, filósofo egresado de la Universidad Autónoma de México, un gran pensante de esa casa de estudios, hace una radiografía interna del mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tendemos muchos que en el argot ahí, en lo coloquial se dice, oye, pues es que siempre queremos chingar al prójimo, ¿no? Perdón por la expresión. Pues porque viene de algo nativo de nosotros como cultura. O sea, por eso todos los temas que tú puedas hablar en el derecho mexicano son constitucionales. Todos hablamos de la Constitución. Y un día le preguntaba, abordando un tema, a un maestro ya falleció, maestro catedrático de la Universidad de Guadalajara. Yo le decía, oiga, maestro, ¿por qué aquí dice que yo tengo derecho a tener una casa, a tener salud, a tener justicia? ¿Por qué dice todo esto y no lo tengo? Si aquí está plasmado. Y existía él decía, oye, a ver, pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de un indigente que le presentaron un amparo catedráticos de la Universidad de Guadalajara para que tuviera una vivienda digna, decorosa, salud, etcétera, ¿no? Y que los tribunales se lo negaron. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, maestro? Dígame por qué dice ahí que tengo un derecho de presunción de inocencia y me lo violan con una prisión preventiva oficiosa.
¿Por qué dicen que tengo derecho a una casa y vivo en la calle? ¿Por qué dicen que tengo derecho a aportar un impuesto y es más gravoso el impuesto? Porque esto es un sueño. Esta Constitución es una utopía. Y luego te vas al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo dice, vamos a ser ricos en el 2040, porque vamos a hacer todo eso, ¿no? Pero nunca llegamos. No tenemos un sueño como mexicanos, así como los americanos que tienen su sueño americano. Como mexicanos no tenemos un sueño, no tenemos una cultura de estar nosotros acatando las leyes. Estamos para violar esas leyes, incluso el Poder Judicial del Estado, el federal, la Fiscalía. Nosotros como abogados estamos para darle vuelta a esa página de las leyes. Entonces, todos estos temas culturales empiezan desde nuestra esencia como mexicanos, como lo decía Samuel Ramos, desde nuestro núcleo familiar, desde que nuestra mamá, nuestro papá nos enseñan valores y luego se trasladan a un tema educacional que el propio Estado te impone para decirte tienes que estudiar esto y esto no. Yo lo que hacía referencia en capítulos anteriores, que desgraciadamente la sociedad confunde y lo atiendo al núcleo familiar, que traslada la obligación de educar al Estado. La educación es una. La educación se da en casa. La instrucción es la que te da el Estado a través del sistema de educación. Pero realmente, atendiendo a la naturaleza pues, de la educación se adquiere en casa desde buenas costumbres, la moralidad. O sea, todo el aspecto de relacionarse ante la sociedad lo vas a obtener desde tu casa. Ya a la escuela vas a instruirte a obtener conocimientos, pero la educación la obtienes en casa. Entonces esa era mi analogía en relación a por qué estamos teniendo esta sociedad en decadencia de valores, por qué vemos que para la juventud ven como algo aspiracional seguir a Peso Pluma o seguir a personajes que no aportan nada a la sociedad. Sin embargo, vemos deportistas de alto desempeño y los cuales no tienen apoyos porque no son mediáticos, atletistas de atletismo, infinidad de deportes en los cuales pudiéramos ser punta de lanza, que no los apoyamos. Sin embargo, preferimos, yo veo en piñatas de niños de primaria, la piñata de Peso Pluma. Fui a una fiesta hace unos días en Ajijic y los muchachos en la música pararon porque querían narcocorridos. No. Entonces imagínate, o sea, jóvenes de 15 años que te pidan que les toquen narcocorridos en una fiesta de 15 años, o sea, ¿cómo es? O sea, y habrá gente que quizá, habrá gente obviamente que diga, bueno, pues finalmente es música y demás, pero yo creo que si nos ponemos estrictos en el sentido de qué está pasando y cuál es la contribución que se hace en el Estado, porque esa gente joven en no mucho tiempo va a ser un ciudadano más con derechos, obligaciones y obviamente qué estamos transmitiendo. Que por cierto, comunidad, tenemos un capítulo donde hablamos de Fofo Márquez, que fue un caso muy sonado y pasaron algunos meses, pero estos temas me encantaría que obviamente le puedan dar una checada ahí en nuestro canal. Sí, mira, Carlos, todo lo que sucede a través de nuestro no funcionamiento correcto, porque como tú bien lo dices, no todo es malo, hay cosas que rescatar, viene, creo yo, desde mi punto de vista, un tema cultural. He estado en los dos lados, ¿no? En el lado del poder del gobierno y en el lado de la iniciativa privada, en este caso en el despacho. Pero fíjate, algo interesante. Se ha hablado mucho en los últimos días de una reforma judicial federal. Bueno, reforma judicial en general, ¿no? Esa reforma, en febrero del 2024, el titular del Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar el Poder Judicial. Analizando esa reforma constitucional del Poder Judicial, van a ser electos, tengo mis apuntes aquí, 1,688 cargos del Poder Judicial, si pasara la reforma constitucional. El INE tendría que, en su momento, organizar elecciones para junio del 2025 de por lo menos alrededor de
1,688 cargos. De 11 ministros que existen actualmente, pasarían a ser 9 ministros, sin salas, una sola corte, 12 años en vez de 15, 7 magistrados de las salas superiores, 18 magistrados de las salas regionales de 6 años, hoy están a 9 años, 5 integrantes del Tribunal Electoral. Desaparecerían al Consejo de la Judicatura Federal y crearían el Tribunal de Disciplina Judicial. Y un tribunal administrativo. O sea, que estamos hablando de una elección de 1,649 jueces entre más o menos 10,000 personas que serían probablemente convocadas candidatos para hacerlo. Y vuelvo a lo mismo. Un verdadero estadista de ninguna manera pudiera impulsar una reforma de esta naturaleza y de esta complejidad como la están impulsando el poder que tiene ahorita representado por todos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Recuerda que cuando fue el constituyente en 1917 se trajeron ideas francesas, americanas, romanas, para constituirnos como Estado, como un nuevo Estado, como una nación independiente. Entre ellas, la idea era una autonomía y una independencia judicial. Hoy en día yo considero que sí existe una independencia y una autonomía judicial en un 80%. El otro 20% sí tiene razón, el titular del Ejecutivo está tomada por cotos de poder o grupos de poder. ¿Y cuáles son esas partes? El Consejo de la Judicatura Federal, que sirve o que serviría según, como lo dijo el tratadista Fixamudio, que fue el que estudió y habló demasiado de este Consejo de la Judicatura para temas administrativos. Aquí el tema sustancial es: nuestra cultura no da para esto, no da para elegir un juez, no da para elegir al mejor perfil que me va a dictar el derecho. Va a ser el más popular. Sería lo más popular. Y en la reforma vas a encontrar aspectos que, sin denostar, trajeron de Bolivia un tribunal plurinacional, no sé qué le llaman, que trajeron como una exposición de motivos del por qué tendría que ser esta reforma, ¿no? Trajeron también temas americanos como la elección de los jueces, pero son jueces locales. Exacto. No son jueces federales. Yo hace un par de minutos en este foro comenté que obviamente sí somos un lugar 32 como Estado, pero siendo más enfático al tema cultural, yo creo que deberíamos de empezar por tomar las riendas de los estados. Si tú te fijas, el Poder Judicial Federal está para revisar sobre la constitucionalidad de actos que hacen ¿quién? Las autoridades locales. Incluso hablando eso de revisión, pero eso es un acotamiento, por ahí hubo un proyecto de un ex magistrado, Herrera Palacios, sí, respecto a un tribunal constitucional local para prever este tipo de circunstancias, un órgano revisor de la segunda instancia, meramente constitucional pero local, en el cual estaba interesante porque me tocó pues de alguna oportunidad revisar el proyecto y era una propuesta que yo la veía viable. Lógicamente las cuestiones políticas y demás pues no permitieron pues que llegara o por lo menos a ser difundido de una forma que pudiera llegar a un análisis serio. Sí. Claro que no, claro que siendo esta reforma constitucional, claro que no va a cambiar el sistema, no vamos a elegir a los mejores. Ahora, yo les pregunto a ustedes, una persona que es víctima de un delito, ¿con quién va? ¿Con un juez de distrito? No, ¿con un tribunal colegiado? Por eso este capítulo es muy importante para ver
cómo ese primer contacto de justicia con los mexicanos, porque atendiendo lo que tú dices, yo hacía una crítica cuando analizamos la reforma, de que si bien el Poder Judicial Federal es perfectible, creo que el sistema de elección que tienen con exámenes de oposición, que dicen que solo son cerrados y no siempre son así, hay casos donde han sido abiertos, sobre todo cuando ha habido cambios de paradigma, materia penal, materia laboral, viene uno civil en puerta, se me hacen que ha traído más beneficio a cómo se eligen al resto de los funcionarios públicos en otros niveles. Porque, bueno, está el sistema de elección, pero finalmente son ellos los que eligen a su grupo de trabajo, vaya. Hace unos meses tuve que ir a hacer una diligencia con un presidente de una junta donde me dijo que no tenían presidente desde hace 1 año y medio porque pues no habían sesionado para hacerlo. Y yo me pregunto, ¿cómo serán realmente esos escrutinios para elegir a un presidente de la junta? Que sabemos que ya no le quedan mucho los juntos y demás, pero históricamente, ¿cuál ha sido la consecuencia que ha tenido nuestro estado, Jalisco, y nuestro país con este sistema? Porque ahí sí creo que atiende todavía más a dedazos y atiende obviamente más a que, ¿sabes qué? Mi regidor va a ser a lo mejor mi compadre, lo que sea. Entonces, pues creo que incluso, aunque sea con sistema de elección, porque nadie elegimos en realidad de que, pues ¿sabes qué? Quiero que tu gabinete sean estos. Ellos finalmente los eligen. Entonces yo creo que es aquí donde se ve que la reforma, si bien nos quiere vender que va con un fin legítimo de que tiene la voz del pueblo y que el pueblo les dio la facultad para hacer esta reforma, ellos saben que un gran porcentaje, por no decir el 95%, no sabe de lo que se trata la reforma. Claro. Que ni siquiera se tomó la molestia de leerla porque es engorrosa, incluso hasta, sí, claro. hasta para nosotros los abogados que estamos a lo mejor saturados de otras cosas, no le prestamos atención. El foro que hubo de discusión aquí en Jalisco respecto de estos temas, yo me sentí muy decepcionado, Vicente. Lo platicaba con el licenciado Rubén y yo siento que Jalisco es de los estados en donde más compañeros nuestros, colegas, habemos gente preparada y que sí podían haber a lo mejor dado voz a lo que se considera ahorita una minoría respecto a este tema, pero pues en realidad se vio que, con todo respeto, siento que esos diálogos a la reforma pues estaban eran para mí una simulación, porque ¿qué necesidad de todavía seguir explicando más de lo mismo con sus ponentes? Perdón. Bueno, mira, déjame, antes de que Rubén haga su comentario, yo veo en el personal del Poder Judicial Federal 2 aspectos muy grandes que no son considerados por el Ejecutivo al plantear esta reforma. ¿Qué va a hacer la persona que tiene 25 años de carrera judicial, que es magistrada o que es juez de distrito, que empezó de ser de actuario judicial, auxiliar y que ha venido escalando a través de su experiencia, porque dice, ahora como paréntesis dice el presidente que no se necesita experiencia. Ay, perdón por la risa, es que tampoco se necesita. Con ser honestos. Tampoco se necesita experiencia para hacer una operación a corazón abierto, Con ser honestos. Sí. Dice, bien. O sea, ¿qué va a hacer esa magistrada, ese magistrado que dio su vida al Poder Judicial? Porque hay gente tan valiosa en el Poder Judicial que da su vida entera. Desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, desayunan rapidísimo, se van a hacer sus labores, salen a las 11 de la noche con tal de seguir una regla de una ley. Pues aquí tenemos a un funcionario que me consta el nivel de compromiso que tiene en su carrera. Gracias, sí. Entonces, de verdad, yo puedo dar fe respecto a al grado de compromiso y responsabilidad que tienen por lo menos este funcionario que tengo aquí. Sí. Gente que dejó a sus hijos, que no los vio caminar, que... Hay gente incluso, Vicente, que llega al extremo que les da un infarto en la silla. Claro. Y ha habido, también platicábamos el capítulo anterior, una falta de empatía, porque bueno, nosotros estamos intentando ser empáticos con los grupos desprotegidos. Y yo lo que siempre he dicho, bueno,
qué desgracia que la campaña del Ejecutivo haya ido nada más en contra del Poder Judicial Federal, porque muchos de los problemas, o por no decir la mayoría, que tienen esta campaña en realidad también están en el Ejecutivo, están en el Poder Judicial local, están en el mismo legislativo. Entonces, aquí lo que yo siento es de que hay un doble discurso y una doble moral, que si la sociedad, como dice Rubén, nos organizáramos realmente y no solo siendo complacientes, porque entiendo que a lo mejor hay una incertidumbre en enfrentarte a estos grupos que tienen ahorita pues controlado el país o que quieren tener un poder judicial a modo, como parece ser. Si pudiéramos a lo mejor intentar hacer un cambio real, si le perdemos ese miedo. Pero también algo que también dije en el capítulo anterior es de que, bueno, si no quieres tener empatía con esa gente que dejó su vida en el Poder Judicial, también habrá menores involucrados que necesitan obviamente una subsistencia. ¿Qué van a hacer? Pues en realidad no tengo idea. Parece ser que lo que se está negociando ahora es de que esto sea un cambio escalonado. Yo la verdad, atendiendo al precedente que ya tenemos en Sudamérica, que no funcionó, no lo veo muy viable. En realidad creo que vamos en retroceso. Se dio un dato que el Poder Judicial le dan menos del 1% del Producto Interno Bruto. Es más, es menos del 0.9% del Producto Interno Bruto, no recuerdo la cifra exacta, para atender todos los juicios de amparo o juicios federales. E incluso con eso, en 2022 decía nuestro otro panelista, Luis Abraham Salazar, que por cierto le mando un saludo muy especial. No pudo estar aquí por cuestiones familiares, de salud. Gracias a Dios, todo bien, pero te mando un saludo. El 90% de los asuntos que llegaron al Poder Judicial fueron resueltos. Recuerdo un dato que estaba dando uno de los que traen el ánimo de esta reforma, que el Poder Judicial del Estado, con la mitad del presupuesto, ha resuelto el doble de los asuntos del Poder Judicial de la Federación. Y honestamente no sé de dónde saca ese dato, porque estábamos platicando ahorita de la falta de personal de la Fiscalía, de la falta de personal en el Poder Judicial local. Ustedes son abogados postulantes, no me van a dejar mentir. Incluso en materia laboral, la mayoría de los juicios de amparo que llegan son por violación al 17 constitucional. Y si todos atendiéramos a lo que ustedes bien han dicho en este foro, hoy Vicente, que tuvo a bien recibirnos, Rubén como panelista en varios capítulos, si todos hiciéramos lo que nos corresponde, a lo mejor hasta el Poder Judicial ni siquiera fuera necesario. ¿Por qué? Porque propiamente el propio artículo 17 constitucional y la ley interna te marca plazos y te marca obviamente cómo va la línea. Está la propia jurisprudencia que ha intentado obviamente ser progresiva. Para mi gusto no en todos los casos, porque decías hace rato que también nos falta empatía en el Poder Judicial. Habrá casos en los que, como son de estricto derecho, quizá no podamos hacer más. Me refiero a la mejor materia administrativa, pero en asuntos tan delicados como es el asunto a lo mejor de un migrante, incluso ya con condenas y constitucionalmente obviamente legitimados para poder ser más progresivos, pues, la verdad es que, por algo no soy juez de distrito todavía, pero al menos mi visión sí es como de tomarnos en serio un nuevo paradigma que en teoría tendríamos que tener. Sí, fíjate, yo cuando fui servidor público y estuve recibiendo a muchas personas en las agencias del Ministerio Público, primero pues fui agente del Ministerio Público, luego fui coordinador de la división de agentes del Ministerio Público. Tenía una fila así como si fueran a comprarme tortillas o refrescos. Era impresionante. Y un día analicé, Carlos Rubén, tenía 10,000 carpetas de investigación a ese día. Yo solo como agente del Ministerio Público. Dije, bueno, voy a hacer un ejercicio matemático. Realmente hice cuánto tiempo le dedicaría a cada carpeta de investigación. Creo que era como 2 segundos al día. Es imposible. Es imposible. El Poder Judicial Federal está igual. Esa persona que tiene 25 años en el Poder Judicial Federal, que dejó su familia, que dejó sus aspectos profesionales para otro,
está siendo golpeado y pateado por el Ejecutivo sin siquiera obedecer a qué le va a pasar a esta familia, sin siquiera saber hacia dónde va a ir esta reforma, porque, como lo digo, en las elecciones de diputados, de presidentes municipales, de gobernadores, etcétera, las personas son apáticas para ir a votar. Vamos a perder otros, no sé, se gastaron, tenía una anotación, 8,802 millones de pesos. 8,802 millones de pesos en 3 meses en campañas electorales. Era la referencia que yo hacía en capítulos anteriores de datos del INEGI, que es abrumador. 33.3% del Producto Interno Bruto en épocas de campaña. Y sabemos que se hacen también con esos recursos de campaña. ¿Y qué vamos a hacer con la elección de 1,649 jueces y magistrados? Sin experiencia en el Poder Judicial, sin tener una carrera judicial. Claro que se necesita una carrera judicial. Yo, siendo litigante, no tengo la misma perspectiva que tiene un funcionario público al resolver un asunto. Pero te voy a decir otra cosa, y lo platicaba yo con varios compañeros, incluso muchos estando ahí. A lo mejor si el día de mañana estamos en la silla, no sabemos cómo vamos a poder afrontar la carga descomunal de trabajo que ustedes están mencionando, porque no solo es lo jurídico, hay que atender y hay que saber ser líder para llevar un equipo de trabajo por buen puerto. Está también lo administrativo. Ahora, fíjate, Carlos, Rubén, si empezamos a hacer una reforma judicial y empezamos en una prueba piloto con los estados, eliminando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, realizando una elección son creo que 40 o 38 magistrados en el Supremo Tribunal y de jueces locales, podemos ver inmediatamente si va a haber un resultado a nivel federal o no. ¿En qué se debe de creer en un estado 32 de justicia rezagada en el país? ¿En qué se debe de creer? En un poder judicial federal. ¿Por qué? Están inundados, tú como servidor público lo sabes, están inundados de amparos, de quejas, de inconformidades, de amparos en revisión, etcétera, etcétera, Pero etcétera. aún así con eso, Vicente, también algo que me molesta a veces es decir de que la justicia tiene que ser pronta y expedita, y la gente tiene la impresión que no lo es por culpa del Poder Judicial. Claro que no. La gente se sigue confundiendo que a lo mejor el juicio donde está la tramitación de su divorcio es el propio Poder Judicial de la Federación, claro, o incluso Fiscalía. Aquí sabemos, por ejemplo, que hay asuntos, sobre todo los del 22 constitucional y los del artículo 15 de la Ley de Amparo, que en casos de que se conceda una suspensión de plano, te la otorgan de inmediato. O sea, en 2 horas. En cuestión de horas exactamente ya está. E incluso, o sea, ustedes pueden tramitar un juicio de amparo hoy y saben que más tarde del día de mañana ya está radicándose. Entonces, creo que ahí obviamente para alcanzar esos estándares de excelencia que exige el país, que lo necesita, y que incluso a nivel internacional el juicio de amparo, entre comillas, sí es ese medio ordinario, no ordinario, ese medio de defensa de fácil acceso, rápido, expedito, aunque yo también ya me he pronunciado de que tengo mis reservas en algunos casos en cuestión de nivel internacional, pues bueno, sí estamos intentando hacer nuestra chamba. Entonces es aquí donde insisto que el fin legítimo que tienen con la reforma, como tú bien lo dices, pues obviamente parece atender a otros intereses. Obviamente atiende y que obviamente ellos lo saben, pues a lo mejor a tener como ojos en todos los niveles para estar checando asuntos que a lo mejor en su consideración puedan ellos necesitar o tener dentro de su agenda política respecto pues de su plan nacional de desarrollo del país en lo que va a estar este sexenio. Entonces, pues es para mí frustrante, ¿no? O sea, saber que no podemos hacer más. Aquí se intenta... Porque no hacemos un ejercicio en el cual pudiéramos, pues desde nuestra experiencia o pues nuestro punto de vista, pues a forma de conclusión, algo que pudiera servir a la comunidad que nos hace favor de escucharnos respecto a los temas que hemos visto, primer contacto, y de forma general, cómo ser accesible la justicia a la sociedad
de una forma que se sientan pues que no está todo perdido, porque al final de cuentas uno de los objetivos de este proyecto pues es pues el derecho a opinar, el derecho a ser escuchados, el pues, de alguna otra forma informar a la comunidad respecto de un sistema judicial que pudiera ser garante de los derechos de la sociedad. Hay un tema que tú decías, maestro Vicente, respecto de este tribunal de la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que dentro de la misma lectura es evidente que precisamente no tienen el fin legítimo que están vendiendo, porque lo que buscan hacer es un tribunal con suficientes atribuciones para incluso llegar a violar datos muy sensibles como pueden ser bancarios incluso. Disciplina, imagínate, como diciendo, ¿te estás en este corral o no? Exactamente. O te sales, entonces aquí también, y tenemos la impresión obviamente desde... ¿Por qué no hacen, Carlos, una fiscalía autónoma? A ver, ¿por qué no la hacen? Y ha habido temas de reforma. A ver, ¿por qué no la hacen? Porque si le dan dientes a una fiscalía de verdad autónoma, hasta el presidente, el gobernador, cualquier diputado estaría en un grave aprieto. Es evidente, y también por eso yo creo que molesta a muchos compañeros de que nos quieran tomar el pelo, como si también pudiéramos creer en ellos en el sentido de que se van a respetar derechos laborales. Todas las atribuciones que tienen estos órganos que planean hacer para eliminar el Consejo de la Judicatura, sabemos pues obviamente que van a tener atribuciones que de entrada hasta con el propio Consejo son inatacables, las decisiones del Consejo. Entonces deja desprotegido a grupos de personas, no solo los titulares, que tienen obviamente su derecho a la estabilidad, derechos adquiridos, pero mencionabas que son 1,680 y tantos funcionarios que pretenden desincorporar de su cargo a como está el día de hoy la reforma todavía, porque no ha cambiado el dictamen, ¿no? Pero somos casi 60,000. 55,000. 50 y tantos mil funcionarios. Que obviamente también, pues también hemos dejado nuestra vida allí. Entonces, ¿cómo digerir todo eso, ¿no? O sea, es complejo. Mira, a manera de conclusión, hay algo clave que si sucede en nuestro estado mexicano, vamos a crecer todos, que es la autonomía del estado. Jalisco debe ser un estado, como lo dice la propia Constitución Federal y la local, un estado libre y soberano. No somos ni libres ni somos soberanos. Dependemos de papá, gobierno federal. Y si no, te hago con el presupuesto. Exactamente. Entonces, mientras nosotros no seamos un estado libre y soberano, como lo son los estados de los Estados Unidos de América, que ellos sí son libres y soberanos, no vamos a poder avanzar ni en temas culturales, ni en temas educativos, ni judiciales, ni de presupuesto. No vamos a poder avanzar. Tenemos que ser autónomos, libres y soberanos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Me decía un magistrado ya en retiro, excelente magistrado. La realidad es que es uno de los mejores que ha dado en el estado de Jalisco. Yo le preguntaba, ¿qué opina de la reforma judicial? Del foro de la reforma judicial y los foros que están realizando en el interior de la República. Me decía, mira, es como la pena de muerte de una persona. Tu última cena, ¿qué quieres? ¿Pollo o carne? Lo que elijas, te vamos a matar. ¿Cuándo perdimos esta parte de la reforma judicial? Cuando fuimos a votar el 2 de junio, porque ya hay quien nos represente y ya va a votar por nosotros, por nuestro distrito, esa persona por la reforma judicial. Entonces, a tu auditorio, ¿qué debemos de luchar para tener una mejor justicia? Tenemos que luchar por una autonomía e independencia judicial. Aún así sean electos, aún así sean a través de una carrera judicial, tenemos que luchar todos como ciudadanos por una autonomía e independencia judicial, como en su momento el constituyente lo hizo o lo plasmó en nuestra Constitución. No es cierto que tenemos o que quieren legitimar
un poder judicial a través de una democracia porque el pueblo lo tiene que elegir. No es cierto. Eso es un populismo y es un doble discurso y una doble moral. Eso no es cierto. Tenemos que creer que ese eslabón de la cadena de la división de poderes es el que más nos puede ayudar con alguna controversia que se tengan entre autoridades locales, federales, porque es el que realmente va a dar la justicia. Entonces, queda la tarea de cómo vamos a luchar por esa independencia y autonomía judicial y decirle también a tu auditorio, que son trabajadores del Poder Judicial Federal, que desde mi punto de vista merecen toda mi admiración y respeto. Muchas gracias. Y que luchen. Tengo muchos amigos que luchen por sus derechos. Al final de cuentas, digo, no están dentro de los 1,688 que van a ser electos, pero que luchen por sus derechos, que no dejen esa pelea y que también la mayoría se apunten, porque sí, no sabemos funcionarios. Yo creo que también Rubén ya dijo su conclusión. Agradecerles obviamente que estén ayudándonos a dar un mensaje. La admiración es mutua de mi parte hacia ustedes dos. Agradecerte otra vez tu tiempo, sobre todo porque sabemos que tienes una agenda obviamente ocupada, que nos hayas abierto la puerta de tu despacho. No sé si nos puedes dar alguna red social por si a alguna persona le interese que le puedas dar una asesoría en materia penal, para que el buen Iván nos ayude ahí a poner tus datos. Claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, a través de Cónclave Abogados, y en YouTube también nos pueden encontrar. Generamos contenido, también tenemos ayuda aquí o temas pro bono, altruistas, también de gente que necesita asesoría y no se le cobra, o también se le llevan casos puntuales a gente que no tiene la posibilidad de acceder a la justicia, y los apoyamos y los ayudamos. Y aquí siéntanse en casa, tienen las puertas abiertas cuantas veces quieran venir a este espacio, y agradecerles de antemano su invitación. Es un valioso foro, espero que esto crezca. Muchas gracias. La gente entienda en palabras coloquiales cuál es su finalidad, ¿no? Que no nada más escuchen una reforma judicial, sino que vean realmente qué es lo que pasa dentro de una casa, dentro de un poder judicial que es casa de ustedes. Siendo autocríticos, incluso con los que sean simpatizantes de que los que estén de acuerdo con esta reforma, de que pues, obviamente se informen, ¿no? Sobre todo. Rubén, ¿nos recuerdas tu red social también? Sí, Lic Rugao, en todas las plataformas. No quiero dejar pasar, reiterar el agradecimiento al maestro por su valiosa participación en este foro, y ojalá que la comunidad que nos escuche pues pueda ser más activa en sus derechos y obligaciones como ciudadanos, porque recordemos que no solamente tenemos derechos, sino también obligaciones, como es votar, ser partícipes, porque a final de cuentas vivimos en una comunidad. Gracias. Yo, de manera personal, obviamente mi conclusión pues es un poco más de lo mismo. Tenemos una obligación, todos nosotros como ciudadanos, de intentar poner un granito de arena. Desde aquí todo empezó con una visión de informarles. Sabemos que obviamente hay gente que no está de acuerdo con nosotros, pero incluso todos esos comentarios, por favor, háganoslo saber en la cajita de comentarios. Los que estén de acuerdo, un buen like. Pedirles de favor que nos sigan en todas nuestras redes sociales, y si tienen alguna duda, porque evidentemente son temas muy extensos y tenemos los tiempos un poco apretados en los capítulos. Y si tienen alguna propuesta de algún capítulo que les interese, que también quieran que lo platiquemos, con mucho gusto los leemos. Muchas gracias. Maestro, otra vez muchas gracias por abrirnos la puerta de su despacho, por su tiempo. Rubén, muchas gracias. Abraham, otra vez un saludo. Que se siga mejorando tu nena. Y bueno, a todos ustedes, hasta la próxima. Cuídense mucho.